25. Me enseñaron que el matrimonio y los hijos constituían un hogar. En 1916 se repetía como una verdad absoluta y solo algunos parias, artistas o anarquistas, se planteaban alternativas. A pocos se les ocurría la idea de explorar nuevas vías. Ahora más que nunca, el pequeño Joan es mi familia, a pesar de que no haya salido de mi vientre, a pesar de que apenas se entiende aún la diferencia entre el amor y el odio. Lo observo cuando juega, ajeno a lo que sucede en el mundo, a nuestra lucha presente y pasada, y a las decisiones que nos encaran con la realidad. Aquel año aprendí que el hogar son las personas que te hacen sentir en él. En los últimos días de 1915 y los primeros de 1916, la compañía Green de Spectacles vio la luz. Fue un parto repleto de complicaciones, pero empujado por la fe. Y es que Francisca Romero no se convirtió en María Green desplegando buenas intenciones y palabras bonitas. Lo hizo a base de artimañas, actuaciones estelares y errores que pagó a un alto precio. La filosofía del paralelo es estado puro. Lo aposté todo a un solo caballo: triunfo o muerte. Si me equivocaba, me endeudaría, dejaría los escenarios para siempre y ya vería cómo me las apañaba. Incluso pensaba en volver a Solsona y cantar en el campo como cuando era una niña. Tracé un plan basado en la sabiduría adquirida en los últimos años. Lo primero, reunir el elenco y el equipo artístico. Necesitaba una mano derecha y tuve suerte. Guillem estaba a punto de terminar con sus compromisos. Se lo propuse y aceptó sin dudarlo. Estamos destinados a construir grandes tinglados, me decía. Antonio, que había abierto un pequeño bar en el Poble Sec, se las apañó para que un joven atendiera la barra mientras él se dedicaba a la farándula. Andreu, que sobrevivía creando decorados para varias compañías, deseaba trabajar con nosotros. Según él, le di la primera oportunidad y me lo debía. Consideraba imprescindible sumar una segunda actriz que hiciera brillar los entresijos de los personajes menores. Ana era la opción obvia, mi fiel amiga, la que conocía los rincones más lóbregos de mi alma. Temía que su temperamento explosivo provocara malentendidos en la compañía, pero finalmente se lo propuse una fría tarde de invierno, cuando tomábamos un café al amparo de las ilusiones. Aceptó encantada, mientras una lágrima resbalaba por su mejilla, y por unos instantes vi a la Ana de siempre. Quizá estoy haciendo una montaña de su actitud, pensé después del encuentro. Incorporamos a Ricard, un actor que Samper me había presentado meses atrás. Vino a vernos a Pepe y a mí al cómico, un día que ofrecíamos una adaptación de La Boca del Hilo. Se sentó en el gallinero y cuando bajaron el telón y terminaron los aplausos, nos visitó en los camerinos e iniciamos una amena conversación sobre el catalanismo y su crecimiento progresivo. Ricard trabajaba en la compañía de Rafael Calvo y Pepe Vico, conocidos por tener una gran cantidad de dramas en su repertorio, pero no le gustaban los papeles que le ofrecían. Pensé que era un tipo inteligente y avispado, una persona que entendía los matices a la primera. Algo bajito, pelirrojo y de barba desaliñada, Ricard se quejaba porque no le ofrecían roles de galán. Además, se movía con una torpeza demasiado peculiar para encarar a un soldado o a un pirata. Sin embargo, cuando declamaba, no dejaba otra opción que escucharle. Quizá porque usaba las palabras con una pasional precisión y astucia en la mirada. Creo que su atractivo se basaba en ese halo que desprenden los triunfadores. Lo demostró durante los ensayos, en los que compartió consejos y propuestas que poco a poco lo convirtieron en el director de la Green. Además, era músico, un complemento que nos vino muy bien. Con él llegó Cinta, su mujer, que a pesar de mi reticencia a contratar a la esposa de un miembro de la compañía, demostró ser una actriz camaleónica con una sorprendente vis cómica. María y Merced se sumaron a regañadientes, más por mi insistencia que por una voluntad real de dedicar su tiempo al teatro. Resolutivas, artistas del hilo y de las formas, con el tiempo habían adquirido una personalidad y un estilo propio que me encantaban. Quizá exagero porque las miro con buenos ojos. También contraté a 2 costureras para los días de función. Mi piso se convirtió en la sede de la compañía.
Allí recibía a los compañeros, conversaba con ellos sobre los entresijos del espectáculo que queríamos preparar, sobre qué se cosía en las calles, o qué autor o cuplé se alababa en los cafés de la avenida. Guillem se pasaba en casa la mayor parte del tiempo, ayudándome a tomar decisiones, a buscar nuevas ideas, a trazar planes. Además, se descubrió como un gran cocinero, y mi paladar agradeció semejante bendición. Las noticias sobre la Gran Guerra mutaron de tono y contenido. De la glorificación de las primeras crónicas que llegaron el verano de 1914, pasamos a la sordidez de las trincheras, los muertos y la desolación. En las calles de Barcelona se oían lamentos por la situación de las naciones vecinas, pero aún más por el constante y desproporcionado aumento de los precios. Una clase obrera, que desconocía el mapa de Europa y sus fronteras, aprendió geografía a marchas forzadas para entender por qué debían pagar tan caros los alimentos básicos y el carbón. Como consecuencia de todo ello, la recaudación de los teatros descendió. Nada grave, pero los empresarios empezaban a llenar los carteles con apuestas seguras y conservadoras. En una ocasión, Joan me preguntó cómo habíamos conseguido estrenar en el Español, y le respondí que fue pura suerte. Pero en el teatro, la suerte no es más que una suma de triquiñuelas. En el paralelo no se pedía, se tomaba lo que considerabas tuyo. Los rumores que Ana lanzaba sobre su origen y sobre los hombres importantes que la cortejaban le habían aportado un cierto prestigio en los cuchicheos de la ciudad, pero también favores de personalidades que creían que ejercía más influencia de la que realmente tenía sobre determinados plutócratas. Su experiencia simulando contactos entre los personajes relevantes de Barcelona fue una fuente de inspiración para mí, así que mientras formaba el elenco difundí un chismorreo. A pesar de que él estaba prometido, Jaume y yo volvíamos a ser amantes. Fue Ana la principal difusora de la falsa noticia. Le pedí que la esparciera y ella actuó como un efectivo altavoz. Lo hizo con sutileza, a través de comentarios opacos a las actrices más cotorras o a los ricachones aburridos que alimentaban su rivalidad con el joven dramaturgo. Me presenté en el Español para hablar con el director. No iba a salir de allí sin 2 funciones cerradas. Le hablé de los objetivos de la compañía, de sus componentes, le recordé mi trayectoria y le aseguré que apareceríamos en la prensa. Aquel hombre barrigudo, imberbe y fumador de puros habanos, sentado detrás de su mesa de madera con la panza partida en 2 por el borde de la misma, me recibió en un despacho austero, solo decorado con carteles de éxitos pasados. Negaba con la cabeza mientras me escuchaba. Me dijo que no le hiciera perder el tiempo. Me recomendó que entrara en una compañía importante, que la Green no duraría ni 2 días. Entonces saqué cuentas delante de él. Le pedí el día más flojo de la semana, el que él quisiera, y le aseguré que llenaría la mitad de esa sala. En caso de que la concurrencia fuera menor, la compañía pagaría la diferencia entre las entradas vendidas y la mitad del aforo. De modo que, aun cuando no acudiera nadie, no perdería dinero, y si llenábamos, él quedaría como un programador con buen olfato. Para terminar de tejer la telaraña en la que yo no debía quedar atrapada, le dije: no sé si sabe que vuelvo a sentirme bendecida por un mecenas, así que en el peor de los casos él le deberá un favor. Ya sabe cómo funciona Barcelona. Yo se lo garantizo. Deme 2 pases. Lo observaba con vehemencia, retándolo y erática, con la pose de quien está convencida de conseguir su propósito. El hombre arqueó las cejas y negó divertido, señal de que el rumor había llegado a sus oídos. Cedió y conseguimos las 2 funciones. Yo no tenía el dinero compensatorio que me había comprometido a pagar. Después de invertir en materiales para decorados y vestuario, ni siquiera sabía cómo iba a pagar el alquiler. Por suerte, la compañía había accedido a cobrar según la recaudación. Escogí el Español, porque debutar sobre su escenario dotaba a la compañía de prestigio, y porque las habladurías que salían por sus ventanas se convertían en entradas vendidas. Estrenamos con la Ixeca Dons, de Maurice Hennequin y Pierre Weber, debido a que el vodevil seguía triunfando a pesar de su mala prensa. Además, la mayoría de los espectáculos de la Jordi, la reina del español, eran de estos mismos autores.
Los días impulsaron una vorágine de preparativos, ensayos y decisiones que tomar. Los integrantes de la compañía vivíamos con una mezcla de ilusión y pavor, pero yo hacía cuanto podía por ahuyentar los momentos de debilidad. No existía vida más allá de aquellas dos funciones. En realidad, mis compañeros no conocían las condiciones del estreno. Pedimos a amigos y conocidos que asistieran. Ojalá, les decíamos, pudieras traer a parientes y compañeros de la fábrica. Y seguí difundiendo el rumor, alentándolo, para que mi vuelta encabezando un cartel suscitara expectación. Llegó la noche del estreno, un lunes. Recuerdo que me presenté a media mañana en el teatro y atendí las dudas y los imprevistos que surgieron. Todos me escuchaban, me respetaban, me ayudaban. Las prisas detrás de bambalinas, los vestidos, el maquillaje, los nervios, el repaso del texto y de las posiciones. María vino porque era el estreno y la necesitaba a mi lado. Le pedí que no me apretara el escote, es más, que lo soltara un poco y que me dejara el vestido algo holgado por la espalda. Le conté que necesitaba que mis brazos tuvieran un margen de maniobra para interpretar al personaje. El vestido era verde, con adornos de color negro y una raja sutil que, bien manejada, mostraba más muslo de lo previsto. Y se abrieron las puertas y oímos el rumor de los espectadores al entrar. ¿Llegaríamos a la mitad del aforo? ¿Lo llenaríamos? No lo sabíamos. Imposible adivinarlo. No sé cómo transmitir en estas hojas la mezcla de emociones que experimenté cuando pisé el entarimado y escuché el crujido de la madera. Ese olor tan propio del teatro, esa mezcla del maquillaje, los productos de limpieza, el sudor frío de los actores. Al fin se abrían las cortinas de mi verdadera emancipación. Un paso, luego otro, y me situé en medio del escenario, con el silencio del público oculto por la oscuridad, los focos apuntándome y la destreza preparada. Las escenas se sucedieron desafiando las expectativas de los espectadores. No puedo ser imparcial. La sensación que guardo en el recuerdo me dice que mis compañeros estuvieron brillantes. Si no salía bien, si la propuesta no llamaba la atención, al menos lo había intentado. Estaba dispuesta a saborear la obra hasta el último segundo, porque era mía, porque la habíamos construido con nuestras manos y porque no teníamos más remedio. Observando la platea, me di cuenta de que casi todas las localidades estaban ocupadas. El instante más importante de la velada llegó hacia el final, en una escena en la que se reunía casi la totalidad del elenco. Las carcajadas nos habían acompañado hasta el momento, así que nos sentíamos eufóricos. Sucedió cuando me agaché para recoger un pañuelo del suelo. La velocidad con la que me dirigí hacia mis pies y la presión del vestido en mi torso hicieron que mis pechos se precipitaran y quedaran a la vista del público. Reaccioné con rapidez, pero ya era tarde. Guilhem y Antonio se plantaron delante y siguieron con el texto mientras yo me recolocaba el vestido y me levantaba como si nada hubiera pasado. Pese a todo, los murmullos tardaron en cesar y se mezclaron con las risas y los comentarios jocosos sobre el incidente. El retorno de María Green lo dejaba todo al descubierto. La obra terminó, el público aplaudió con energía y saludamos con felicidad. Cuando nos refugiamos entre las bambalinas, las miradas de preocupación y desconcierto apuntaban hacia mí. Mi hermana me pidió disculpas. Se sentía responsable por el incidente, pero la convencí de que el error había sido mío. Me conocían, sabían cómo me habría tomado en el pasado semejante percance, pero le resté importancia. Improvisé un pequeño discurso sobre los accidentes, sonreí al aire y les pedí que me dejaran unos minutos sola en mi camerino. Tras entrar en él, entorné la puerta y me senté delante del tocador. Me miré directamente a los ojos observándome victoriosa. Un paso más. Quería saborear el momento y asumir el riesgo que acababa de correr. Si el percance resultaba como yo esperaba, nos aseguraríamos más funciones. La puerta se abrió sin previo aviso. Ana entró en el camerino y me miró a través del espejo. Allí de pie, con las manos apoyadas en las caderas, no tardó ni un segundo en hablar. «Lo has hecho adrede», dijo. «En absoluto», le contesté.
Que se hayan visto 2 pechos en el Español el día de mi vuelta como cabeza de cartel será un escándalo. Ojalá no hubiera pasado. Mientras hablaba me giré hacia ella con la más triste de las expresiones. Y ella me rebatió. No es verdad, lo has provocado tú. Te subestimé, Francisca. Has cambiado y eso es bueno. Si jugamos bien, podemos conseguir más pases. Seguí negando que el incidente hubiera sido intencionado, pero no me creyó. La compañía al completo abandonó el teatro con el deseo de celebrar el éxito, beber y olvidar. Yo me reía de lo sucedido para que no se preocuparan, y pronto lo dejamos de lado y pasamos a comentar otras anécdotas de la función. Tanto en la calle como en el London me sentí observada. Quizá nadie me miraba y mi percepción me engañaba, pero leía burlas en cada mirada que cruzaba. Por primera vez en mi vida, eso no me afectaba. Apenas despuntó el día, me levanté y bajé a por los diarios. Aparecimos en algunos. La mayoría mencionaba la obra y la calidad, pero sobre todo el incidente, que también estaba en boca de todos. De hecho, fue la comidilla que alegró la mañana de los ciudadanos. El Teatre Català publicó una severa crítica sobre lo sucedido. Como solía, atacaba el vodevil y difundía las consabidas infamias. El Puput nos dedicó un dibujo humorístico con la leyenda: 2 grandes razones para disfrutar del retorno de la señorita Green. Y se esparció otro bulo. Jaume, que antes de esa función iba a romper su compromiso para casarse conmigo, me había abandonado debido al bochorno que le provocaba mi descuido. Lo contaba Ana por los cafés, muy preocupada por mi estado. Pobre María Green, cuántas cosas malas le estaban sucediendo. La semana siguiente, los pechos y el abandono provocaron un efecto llamada. Llenamos las butacas del teatro. La espera fue larga, no negaré que pasé vergüenza, pero la Green consiguió más bolos con este y otros títulos. El incidente cayó en el olvido después del siguiente escándalo, protagonizado por alguna de las actrices del Paralelo. No eran los primeros pechos que se veían en el Paralelo, y la anécdota tenía cierta ironía, pues escandalizó a un público aficionado al music hall. Gracias, Barcelona. Gracias por ser tan pudorosa, tan recatada y a la vez tan morbosa. Nuestra suerte cambió. María Green se convirtió en un reclamo para la taquilla. Como dijo La Vanguardia, avergonzada y abandonada, pero aún así demostrando un gran talento función tras función. ¿Cómo me reía yo con semejantes comentarios? No era la única de la compañía que daba de qué hablar. Ana encontró un podio perfecto para coleccionar amantes acaudalados que la exhibían cual trofeo de caza y que no percibían que ellos eran la verdadera presa. Ana sabía más que nunca quién era y lo que quería. Los hombres, decía, tienen 1000 amantes y nadie los critica. Hubo algunas funciones más en el Español. Si no recuerdo mal, preparamos la Dona Mobile de Querol y Barré, el Triomf de la Carne de mi querido Rusiñol. Pero la Jordi movió hilos para proteger su feudo cuando nosotros empezamos a hacerle sombra en el Español. Nada que yo no hubiera hecho. Por eso escuchamos las ofertas de El Nuevo y del Cómico y nos mudamos de teatro. Los empresarios de la avenida nos buscaban. Los periodistas escribían sobre la trayectoria que estaba tomando la compañía. Cerramos además algunas funciones en el Folies, cuplés y variedades protagonizados por el elenco y alguna que otra vedette. Las recaudaciones hablaban por nosotros, los aplausos nos avalaban, los teatros cedían a nuestras peticiones. Ensayamos sin descanso dramas costumbristas, vaudevilles, números de music hall. Fue una de las épocas más dulces, porque no veíamos límites, ni obstáculos, ni problemas. Transcurrieron unos meses de trabajo y de éxitos. Desarrollamos una rutina que podríamos llamar artística, pero no sé muy bien si eso haría justicia a la verdad. Nos levantábamos temprano y gestionábamos la parte del espectáculo que más carencias tuviera o más prisa corriera. Ensayos, lectura de textos, búsqueda de actores si era necesario, aunque más o menos siempre trabajábamos con los mismos. Decidir qué tipo de decorados necesitábamos para un texto o para otro,
preocuparnos si mi hermana tendría tiempo para preparar el vestuario, etc. María y Mercé dormían muy poco por culpa de nuestras exigencias. Además, Juana, que hasta ese momento había permitido que colaboraran con la compañía, las apremiaba para que bajaran el ritmo y para que entendieran que aquella actividad era ilícita bajo el techo de los Puig. Muchas tardes programábamos doble sesión, por lo que llegábamos al teatro después de comer. Ni María ni Mercé podían estar presentes en ese horario. Entonces era Jacinta, una de nuestras dos costureras de cabecera, quien ejecutaba los cambios requeridos y solucionaba imprevistos. Maquillaje, nervios, carreras, gritos, enfados, alegrías, ganas, muchas ganas. Nunca perdimos la buena sintonía, la sensación de libertad creativa. Tras la vorágine de los preparativos se subía el telón. Yo encarnaba una reina olvidada de un reino ficticio, una obrera textil con una extensa progenie o una cortesana con turbias intenciones. Tantas pieles que a veces me perdía en ellas. Estaba en el paralelo, en mi paralelo, sin deudas, sin condiciones, sin más metas que actuar. Acabábamos el día en un café, en alguna fiesta o encuentro social, rodeados de actores, actrices, personalidades de la avenida, extranjeros y alcohol. No nos íbamos a la cama a una hora prudencial, aunque como he dicho, amanecíamos antes que el sol. La ayuda y los consejos de Tomás fueron claves para conservar la cordura. Demostró ser un fiel amigo que no se perdía ensayo al que pudiera asistir. Nuestra amistad renació de una manera más madura, más pausada. Le consultaba las decisiones más controvertidas, no porque tuviera un gran conocimiento del mundo del teatro o de lo que funcionaba entre el público, sino porque velaba por mis intereses. Y a la vez, cuando lo veía necesario, me ponía entre la espada y la pared, llevándome hacia conclusiones enriquecedoras. Por ejemplo, recuerdo un día que tuvimos un conflicto con Rosa, una actriz entrada en años a la que llamábamos y necesitábamos una mujer madura. Rosa encontraba pegas a cualquier decisión, al vestuario, a las indicaciones de dirección, incluso a las obras para las que la contratábamos. Ningún error era culpa suya, siempre era culpa de los demás. Su carácter caprichoso e inestable me sacaba de mis casillas, pero su talento era mayor que el de todos nosotros juntos. Por eso no dudaba en llamarla. Una mañana, durante las pruebas en el nuevo, decidió que no iba a actuar por la tarde. Se encerró en el camerino y no atendía a razones. Yo estaba enfadadísima. ¿No comprendía que su actitud frustraba el trabajo de un equipo por completo? Tomás, por casualidad, había ido a ver los ensayos. Me apartó un segundo del grupo y mientras encendía la pipa me preguntó: ¿por qué crees que Pilar no quiere actuar? ¿Ahora fumas pipa?, le pregunté. Verás, me da un aire intelectual. Pero responde a mi pregunta: ¿por qué crees que Pilar no quiere actuar? Pues porque es una actriz caprichosa y es estúpida. Vamos, Francisca, piensa un poco. ¿Por qué es infeliz Madame Bovary? Porque se siente atrapada entre lo que es y lo que desearía ser. Entonces, ¿por qué Pilar se comporta como se comporta? La pregunta de Tomás exigía una respuesta más elaborada, así que reflexioné unos segundos. Porque se siente mayor, inútil, tiene miedo de hacer el ridículo y que la olviden. Y como es buena actriz, llama la atención como señal de socorro. Se siente atrapada entre su edad y los papeles que desearía protagonizar. Pues ya sabes qué tienes que decirle, me respondió Tomás. Me acerqué al camerino de Pilar y la convencí para que volviera al escenario. Era obvio, si comprendía el problema, podía hallar la solución. Tomás dominaba el arte de vivir con heridas, y quizá por eso acariciaba las de los demás con acierto. Nuestro vínculo, las novelas, seguía más vivo que nunca. Él continuaba prestándome libros y comentándolos conmigo. ¿Seguían ligadas sus recomendaciones al consejo que me quisiera dar? Por aquel entonces me prestó Crimen y Castigo. ¿Quién sabe? Quizá me veía tan soberbia como Rodión. El incidente de los pechos había puesto la atención sobre nosotros y supimos aprovecharlo. Pero la buena aventura de la Green se forjó sobre algo más que aquel percance. El engranaje de la ciudad se movía mediante favores.
negocios que se cerraban fuera de los despachos y contactos que te brindaban fiabilidad. Lo aprendí en los innumerables eventos de los Puig y observando cómo Jaume alcanzaba sus propósitos. El caso es que Tomás nos abrió un sinfín de puertas gracias a las fiestas que en Barcelona reunían artistas y empresarios de toda índole. Nos invitó a Ana y a mí a varios saraos en los que conocimos a traductores, autores y empresarios. Noches de diversión a las que debíamos asistir si queríamos prosperar. De nuevo había alcanzado una meta y empezaba a obsesionarme con otra. Y es que en las fiestas me tocaba interpretar el papel de la pueril vedette del paralelo, mientras que otras eran consideradas actrices con mayúsculas por el simple hecho de actuar al otro lado de la ciudad. A fuego lento fue surgiendo en mí la ambición de actuar en uno de los teatros de las Ramblas y del Paseo de Gracia. Allí los teatros tenían más prestigio, más presupuesto, trataban temas más elevados. Necesitaba agradar a todo el mundo y olvidar para siempre que 1 o 1000 veces me llamaron fulana. Muchos ancianos hablan del verano de 1916 como el más caluroso que recuerdan. Una noche de julio, el cónsul francés organizó una fiesta para obtener recursos de empresarios favorables al entente. Dinero, favores, buenos precios. España se había convertido en una de las fábricas de Europa y los negocios se sellaban con una copa en la mano. ¿Qué produces? ¿Comida? ¿Armas? ¿Ropa? Comamos y hablemos de precios y de comisiones. Aquella era la neutralidad española. Tomás, Ana y una servidora llegamos a la plaza de la Universitat y entramos en uno de los portales. El cónsul poseía uno de los pisos más grandes que he visto jamás. Nos sirvieron champán, queso, dulces y platos que retaban la imaginación mientras escuchábamos a una soprano que cantaba de fondo. Yo observaba al servicio algo contrariada. En el pasado había sido una de ellos, pero me había convertido en una mujer emperifollada a la que servían exquisiteces inalcanzables para sus bolsillos. Me preguntaba si estaba en el bando equivocado. Si más que prosperar debía colaborar para que se eliminara la servidumbre. Odiaba pensar que me estaba convirtiendo en uno de ellos. Esas reflexiones contrariaban mi estado de ánimo y me postraban ante el reino del pudor y la incomodidad. El evento tenía lugar en 2 salas adyacentes, la sala de estar y el comedor, unidos por una puerta coronada por un arco de medio punto abarrocado, adornado con espinas y hojas. Fuimos recibidas con una atención especial. Éramos 2 actrices del paralelo. Algunos nos criticaban, otros nos alababan, pero nuestra presencia en la fiesta ayudaba a vender entradas. En plena conversación, el cónsul nos pidió que cantáramos un cuplé. Ana no me dejó ni pensarlo. Aceptó de inmediato y yo asentí a regañadientes. Era una invitada, no entendía por qué debía entretener a mis semejantes. Decidimos que interpretaríamos los cuplés del paralelo. Nos repartimos las estrofas y nos acercamos a los 3 músicos que amenizaban la velada junto a la soprano. Al terminar, nos aplaudieron con entusiasmo, pero viví el momento con un fuerte sentimiento de culpa, o quizá era orgullo o tristeza. En definitiva, un malestar difícil de comprender. Creo que me sentía como un mono de feria, de nuevo entre las 2 tierras. Qué inesperadas son las congojas que nos afligen. Mientras nos ovacionaban, vi a Guillem entre los invitados. Me observaba sonriendo. Dejé que Ana recibiera los halagos de los allí presentes, y yo preferí ir a saludar a mi compañero de la Green. ¿Qué haces aquí?, le pregunté cuando lo alcancé. Conozco íntimamente a una de las hijas del cónsul y me ha invitado, me dijo. Tomás se unió a nosotros y la fiesta siguió su curso, vaciando copas con la incansable soprano de fondo. Los corrillos fueron mutando, las conversaciones cambiando, y el tono etílico fue en progresivo aumento. Las chicas de la fiesta, sofisticadas y perfumadas, bailaban erguidas y distantes. Nada que ver con la soltura y el cuerpo a cuerpo que se llevaba en los dancings del paralelo. Tomás y Guillem permanecieron a mi lado casi en todo momento. Se llevaban muy bien, hablaban en la misma jerga jocosa y canalla. Guillem no te quite el ojo de encima, me dijo Ana en varias ocasiones. Comentarios como ese hicieron que despertara mi interés por él. Era un compañero,
pero la velada alcanzaba todo su esplendor y mi cuerpo necesitaba un cariño que yo misma me había negado durante quién sabe cuánto tiempo. Obvié esos pensamientos. No era la mejor noche para explorar nuevas sendas. Su actitud ha sido sublime, señorita Green, me dijo un hombre alto, refinado, de cara angulada y de expresión relajada, cuyo rostro revelaba que no había roto un plato en su vida ni tenía intención de hacerlo. Pero su mirada contradecía esa percepción. De maneras afrancesadas, desprendía aquel toque parisino, soberbio y juguetón, que empezaba a reconocer entre los procedentes de la capital del país vecino. Muchas gracias, señor Picabia. Me llamo Francis Picabia. Soy pintor y acabo de llegar de Nueva York con mi familia. Supongo que no es el mejor momento para instalarse en París. Espero que la guerra termine pronto, le dije. Tiene razón, señorita. Yo también así lo espero. Como tantos otros artistas europeos, Picabia se refugió en Barcelona a la espera de que terminara la Gran Guerra. Él, que sería uno de los abanderados del dadaísmo, se presentaba como un hombre corriente. Yo no conocía su pintura ni su relevancia en el mundo del arte. Sin embargo, Ana lo saludó con efusividad y se interesó por su obra y por el panorama artístico de Nueva York. Ella seguía sorprendiéndome día tras día. Sin saber muy bien cómo, se alzaba como una experta en cualquier tema que surgiera: arte, política, literatura. Si se encaprichaba de un artista pelagatos, por ejemplo, al menos mejoraba sus conocimientos artísticos. Éramos un tándem perfecto. Ella entretenía a nuestras presas mientras yo hablaba, negociaba y conseguía favores para la compañía. Aquella noche, Ana, Tomás, Guillem y una servidora formamos un grupo pintoresco. Quizá gracias a encuentros como aquel, Ana y Tomás consiguieron dejar atrás el pasado y construir una amistad basada en la jarana. Juntos vivimos infinidad de eventos, mientras María Green encabezaba carteles y titulares de la agenda cultural. El dulce sabor del éxito embriaga y da una plácida sensación de paz. Lo cierto es que después de aquella fiesta, harto de sentirme como un pez fuera del agua, extranjera en cualquier círculo que me rodeara, me dejé llevar. Me relajé y los meses que siguieron invité a mi cama a los hombres que despertaran mi interés, amantes ocasionales que me divertían y me entretenían. De noche necesitaba calor, quería amor, y ellos me ofrecían devoción. De día, la compañía y sus miembros llenaban los recovecos de mi soledad. Yo era María Green, actriz, vedette, mujer que solo tenía que rendir cuentas a mi hermana y al público. O al menos viví con esa ilusión durante un tiempo. La guinda del pastel llegó poco después. Durante el verano el dinero entraba sobrio, pero en cantidades alentadoras. Era el momento. El optimismo que nos guiaba me lo pedía a gritos. Les propuse a María y a Mercé que se mudaran a mi piso y se dedicaran exclusivamente a la compañía. No podían confeccionar ni la mitad del vestuario de los títulos que producíamos y no podían asistir a la mayoría de las funciones. Las necesitaba, las quería a mi lado. Además, podrían diseñar y coser para otras compañías o para las nuevas ricas de la ciudad. La guerra había limitado la importación de prendas del extranjero, sobre todo parisinas, y las había encarecido, de modo que se requerían manos e ingenio para vestir a la burguesía catalana. Mercé lo veía clarísimo. Era el paso más lógico que debían dar. María, en cambio, opinaba lo contrario. No tenía sentido. Si la suerte no las bendecía, podían perderlo todo. Al menos, argumentaba mi hermana, en casa de los Puig llevaban una vida decente y podían permanecer juntas sin alarmar a nadie. Mi propuesta fue seguida de varios días de discusiones entre ellas, conversaciones que no acercaban sus posiciones. Para tratar de convencer a mi hermana, decidí invitarla a comer a casa. Cuando llegó aún estaba cocinando, así que le pedí que me acompañara mientras terminaba de guisar. «Sabes bien por qué te he llamado», le dije. María me escuchaba sin mirarme, mientras yo echaba vistazos a la olla, más por incomodidad que para controlarla. Estamos bien, Francisca. Llevamos una buena vida. No veo qué necesidad hay de arriesgarme a perder todo lo que tengo. De verdad estoy bien». «Yo lo sé», le contesté.
Quizás se los pedí porque me siento muy sola. Pero olvídate de eso, de mí, de los Puig. No llevas una vida normal. Y tú tampoco, me contestó. No sé cómo decírtelo, le dije. Ya sabes lo que les hacen a muchos hombres que de vez en cuando encuentran a uno en la calle, muerto o apaleado. Allí no se pueden sentir libres y me da miedo. No terminé la frase. María dirigió su mirada hacia la ventana desde la cocina. Yo sabía que estaba removiendo sus angustias, pero no podía callarme. Imagínate que le pasa algo a Merced por... Ese es mi miedo, María. Aquí van a ser libres. ¿Y si sale mal? ¿Y si sucede algo y tu carrera se va al garete, qué vamos a hacer nosotras? ¿Y quién te dice que los Puig no pueden arruinarse también y despedirlas? Al cabo de unas semanas, María y Merced se instalaron en el piso con varias maletas y la ilusión de vivir conmigo. Aquel mismo día llegaron 2 sofás de 2 plazas que nos acomodarían a las 3. Fue un gran paso para mi hermana. Entró en casa pregonando que teníamos razón, que aquella era la mejor decisión que podía tomar. Sin embargo, yo sabía que se mudaba por Merced. Confeccionar vestidos le encantaba. Puntos, encajes, diseños, telas, modelos, volantes, ajustes, arreglos. María concebía ese lenguaje como una brisa fresca que le había ayudado a respirar entre fogones y trapos, pero no como el alimento que llenaría su estómago. No obstante, el bienestar de su amada pudo más que sus miedos. Observar cómo se instalaban divertidas con la ilusión de quien emprende una aventura fue un gran alivio. Lo había conseguido. Había sacado a mi hermana de casa de los Puig. Había cumplido mi promesa. Sonreí al aire, sintiéndome imparable. Volvía a tener un hogar. Lo construimos con María y Merced. Me imaginaba a las 3, ya viejas, peleándonos y tomándonos un té. Ninguna de las 3 llevaba la vida que se esperaba de nosotras cuando nacimos. Ninguna de las 3 tenía dinero suficiente para vivir con despreocupación, y aún así me proporcionaron riquezas que no se consiguen con dinero. Sin embargo, el impulso, la pulsión que me había guiado hasta entonces seguía viva. Y allí, de pie, contemplando mi presente, supe que mi feudo se ampliaría a los teatros de las Ramblas, aunque no sería cosa fácil.